por favor, continúa con la lectura. Con el permiso de la mesa. Dichas preguntas, de acuerdo al contenido legal de violencia escolar, quedan sin poder ser atendidas, por lo que dichos comportamientos no quedarían encuadrados como violencia escolar, y ello se debe a que la difusión acotó demasiado el concepto de violencia escolar al grado de que no se contempla la violencia escolar instantánea o repetitiva, o no repetitiva de violencia escolar, y solo se limita a la que se puede dar entre alumnos de la forma prevista en esta ley. Al respecto, debe precisarse que el concepto de violencia escolar debe ser más amplio, por lo que debe ser definido de otra forma. En este orden, al analizar uno de los proyectos de la ley que derivan de la vida del cuerpo normativo, se realiza que fue presentado por la suscrita, fue posible observar que el artículo 4, la violencia escolar, se define como toda acción o omisión intencionalmente dañina y ejercida entre miembros de la comunidad educativa y que se produce dentro de los espacios físicos que le son propios de esta, o bien a otros espacios directamente relacionados. Por tanto, puede presentarse dentro o fuera de la institución educativa. Dicho concepto define claramente lo que se debe atender por violencia escolar y en donde pueden verse vinculados no solo los alumnos, sino otros sujetos como lo son los docentes, personal administrativo y padres de familia, que la conducta puede ser intencional o por omisión, que se cause daño y que puede presentarse tanto dentro o fuera de la institución educativa. De acuerdo a la definición, entonces, se podrá atender que el alumno agrede físicamente a otro dentro de la escuela como un hecho aislado, es decir, que la agresión no sea repetitiva, se estará pues ante violencia escolar, por lo que al respecto se deberá actuar y aplicar la ley, con el fin de prevenir y evitar que dicha conducta sea nuevamente repetitiva. En este orden y de manera de ejemplo, si algunos padres de familia, docentes o administrativos agreden física o emocionalmente a algún alumno, de acuerdo al concepto, se estaría encuadrando en violencia escolar, debiéndose actuar y aplicar la ley independientemente de los ilícitos que puedan tipificar por tal conducta. Por tanto, el concepto que se propone para violencia escolar en el proyecto de ley de la suscrita considero que es el adecuado. A su vez, el mismo proyecto en el artículo 6 se define el bullying, que es un término utilizado para determinar una forma específica de la violencia escolar y que consiste en la intimidación o el maltrato entre escolares de forma repetitiva, mantenida en tiempo, con la intención de humillar, someter abusivamente a una víctima indefensa a través de agresores física, verbal, psicológica y o social, definición que coincide con la estructura, con el concepto previsto en la ley en cita vigente en el artículo 4. De lo anterior, se advierte que la suscrita visualice el fenómeno de la violencia escolar definiéndola como ya ha quedado expuesto, pero a su vez se observa que el bullying es una forma específica de violencia escolar, es decir, que se encontró una violencia escolar más concreta y no es más que violencia escolar entre pares o acoso escolar o violencia escolar entre iguales. Con esto se puede concluir que la definición de violencia escolar se define en el artículo 4 de la ley vigente, correspondiente al concepto de bullying o violencia escolar entre pares o acoso escolar, lo que desde luego constituye un error, porque el concepto de violencia escolar debe de ser amplio, donde deba abarcar otros supuestos y no solo prevé que estos correspondan a una violencia más especializada. Lo anterior
se sustenta aún más en el mismo, en el informe especial sobre violencia escolar, en su particularidad de acoso escolar, violencia entre iguales o bullying en el Estado, número 01/2013, de fecha 31 de julio de 2013, que emite la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Tlaxcala, y de donde el mismo título de informe se advierte que el acoso escolar o violencia entre iguales o bullying es una particularidad de la violencia escolar. Entonces, es claro visualizar que al definir la violencia escolar en la ley en cita, lo que se hizo fue definir el acoso escolar o violencia escolar entre iguales, generado en consecuencia una inconsistencia que tendría que corregirse, ya que la ley en comento precisamente tiene por objeto proteger a los alumnos ante cualquier tipo de violencia escolar y no solo en el acoso escolar o bullying. Pero por otra parte, es necesario precisar que el hecho de haber dado como concepto de violencia escolar el que corresponde a bullying o violencia escolar entre pares o acoso escolar, se provocó que en la vigente ley, que en su artículo 6 y 7, se dieran otras inconsistencias, y es que el acoso en el artículo 6 se prevé como sujetos involucrados en la violencia escolar al agresor, que es quien ejerce la violencia, a la víctima, que es quien recibe la agresión o sufre en sí la violencia escolar. El espectador es quien presencia la agresión, es decir, el despliegue o ejercicio de la violencia escolar es el sujeto que participan en violencia escolar especializada y no de forma general. Así, en el artículo 7 se contienen las características de la violencia escolar y son, en general, el agresor está en una posición de superioridad, de hecho, frente al acosador. Se repite y se prolonga, con el riesgo de hacerse progresiva y más grave. No existe provocación previa por parte de la víctima, inacción o falta de solidaridad por ignorancia o pasividad de los alumnos que rodean a los agresores y a las víctimas, sin intervenir directamente, y comprende diversos tipos de conductas. Violencia, generalmente con agresiones físicas, psicológicas, sociales y verbales. Características que solo son aplicables a la violencia escolar especializada. Dichas inconsistencias traen un conflicto legal al momento de aplicar la ley, ya que si se deja el concepto que prevé el artículo, estará dejando fuera la regularización posible de una conducta que ajuste el precepto y, por tanto, la ley corre el riesgo de no ser aplicable. Por otro lado, se debe razonar que dentro del concepto en comento existe otro error al establecer la violencia escolar que puede causar un daño verbal, lo que es incorrecto, advirtiéndose un error en la redacción del concepto, ya que el daño verbal no existe. Más bien, debe analizarse que la violencia escolar puede realizarse de manera verbal y esta puede causar un daño emocional. Lo anterior me lleva a proponer la necesidad de reestructurar el artículo de esta ley para prevenir y combatir la violencia escolar en el estado de Tlaxcala y de esta forma incorporar el concepto de violencia escolar en sentido general. A su vez, prever la violencia escolar entre pares para que de esta forma a los estudiantes se les garantice la protección de sus derechos ante cualquier tipo de violencia escolar. Tercero, por cuanto hace a las autoridades competentes de la aplicación de esta ley para prevenir y combatir la violencia escolar en el estado de Tlaxcala, en el artículo 17 de la ley en cita, se prevé a las autoridades que tienen competencia para aplicar y que resulta dentro de ellas, y se destaca la Procuraduría de la Defensa del Menor, la Mujer y la Familia,
concretamente previstas en la fracción quinta. Sin embargo, la Procuraduría para la Defensa del Menor, la Mujer y la Familia era una institución prevista en la Ley para la Protección de los Derechos de las Niñas, Niños del Estado de Tlaxcala, la cual actualmente está abrogada por la Ley de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Tlaxcala, y es en este marco normativo donde dicha Procuraduría cambia su denominación, quedando actualmente como Procuraduría para la Protección de las Niñas, Niños y Adolescentes. Por tanto, a efecto de armonizar la legislación, la Ley para prevenir y combatir la violencia escolar en el Estado de Tlaxcala deberá ajustarse en su artículo 17, fracción quinta y 22, a efecto de modificar el nombre de la institución enunciada, debiendo ser Procuraduría para la Protección de las Niñas, Niños y Adolescentes. Por otro lado, en la fracción séptima del mismo artículo 17 se prevé el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Tlaxcala como autoridad para la aplicación de la ley en cita. Sin embargo, la fracción presenta un error en la redacción porque al nombrar a la dependencia en cita, inmediatamente después se observa el texto, los gobiernos de los municipios del Estado, texto que corresponde a la fracción séptima, por lo que debe ser suprimido. Cuarto, por cuanto hace a los órganos auxiliares en materia de prevención y combate a la violencia, el artículo 26 de la Ley para prevenir y combatir la violencia escolar en el Estado de Tlaxcala prevé, son órganos auxiliares en materia de prevención y combate a la violencia escolar, los directores u órganos de dirección en los planteles educativos y, segundo, las asociaciones de padres de familia de cada plantel educativo. A su vez, el numeral 27 establece: corresponde a los directores y órganos directivos de los planteles educativos. Quinto, establecer una coordinación con la autoridad del ramo, programados permanentemente de formación e información que aborden, entre otros, los temas de violencia intrafamiliar. El concepto de violencia intrafamiliar actualmente no existe, ya que el término correcto al emplear es el de violencia familiar. Lo anterior se sustenta en el análisis de lo previsto en el artículo 168 ter del Código Civil para el Estado de Tlaxcala, por lo que el término violencia intrafamiliar debe ser modificado. Quinto, por cuanto hace a la Comisión Técnica de Protección de Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes en el Estado de Tlaxcala, el título tercero, relativo a la coordinación interinstitucional de la Ley para prevenir y combatir la violencia escolar en el Estado de Tlaxcala, concretamente en el capítulo primero, se encuentra regulada la Comisión Técnica de Protección a los Niños, de la protección de los derechos de las niñas, niños del Estado de Tlaxcala, que de acuerdo con el artículo 29 es un órgano especializado de consulta, análisis, asesoría, seguimiento, evaluación y coordinación interinstitucional. En apoyo a la lectura, la diputada María Antonieta Maura Estanquigus Ramírez. Adelante, diputada. Con su permiso, señor presidente, con el permiso de mis compañeros diputados y diputadas. En la ejecución de las políticas, planes y acciones en materia de prevención y combate a la violencia escolar. A su vez, en el artículo 30 se establecen las atribuciones de dicha comisión y los artículos 31 y 32 las demás reglas de las que se sujeta. Cabe destacar que dicha comisión no es creada en la ley en cita, sino que dicha figura ya existía en la Ley para la Protección de los Derechos de las Niñas y Niños en el Estado de Tlaxcala, por lo que es retomada para hacer frente al fenómeno de la violencia escolar en la ley de objeto del proyecto de reforma. Sin embargo, y tal como ya lo he dicho, la Ley para la Protección de los Derechos de las Niñas y Niños del Estado de Tlaxcala quedó abrogada
en su lugar se creó la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Tlaxcala. Y resulta que en esta ley ya no existe la Comisión Técnica de Protección a los Derechos de las Niñas y los Niños del Estado de Tlaxcala, pero sí observa la creación del Sistema Estatal de Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, el cual contará con una Secretaría Ejecutiva dependiente de la Secretaría de Gobierno, que se encargará de la coordinación operativa. Con estos antecedentes, es de sostener que la Comisión Técnica de Protección de los Derechos de las Niñas y los Niños en el Estado de Tlaxcala ya no puede seguir estando regulada en la Ley para prevenir y combatir la violencia escolar en el Estado de Tlaxcala, por lo que en el articulado donde se prevé dicha comisión y en donde es mencionado debe modificarse en el sentido de reformar los artículos 29, 30, 34, 35 y la fracción novena del artículo 36, derogar los diversos 31 y 32 y cambiar el nombre del capítulo 1 por el título 3 de la ley referida. En lugar de la Comisión Técnica de Protección a los Derechos de las Niñas y Niños del Estado de Tlaxcala, propongo crear otra figura que tenga por objeto suplir las funciones de dicha comisión. Gracias. Y de esta forma garantizar la prevención y el combate de la violencia escolar. Al respecto, el párrafo 3 del artículo 58 de la Ley de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Tlaxcala prevé que las autoridades estatales y municipales, en el ámbito de sus respectivas competencias, garantizarán la consecución de una educación de calidad y de igualdad sustantiva en el acceso y la permanencia en la misma, para lo cual deberán, fracción 11ª, conformar una instancia multidisciplinaria responsable que establezca mecanismos para la prevención, atención y canalización de los casos de maltrato, perjuicio, daño, agresión, abuso o cualquier otra forma de violencia en contra de las niñas, niños y adolescentes que se suscite en los centros educativos. 12ª, se elaboren protocolos de actuación sobre situaciones de acoso o violencia escolar para el personal y para quienes ejerzan la patria potestad, tutela o guarda y custodia. A su vez, el artículo 60 de la misma ley prevé: las autoridades competentes llevarán a cabo las acciones necesarias para propiciar las condiciones idóneas para crear un ambiente libre de violencia en las instituciones educativas, en el que se fomenta la convivencia armónica y el desarrollo integral de las niñas y niños y adolescentes, incluyendo la creación de mecanismos de mediación permanentes donde participen quienes ejerzan la patria potestad o tutela. Para efectos del párrafo anterior, las autoridades en el ámbito de sus respectivas competencias y las instituciones académicas se coordinarán para: 1. Diseñar estrategias y acciones para la detención temprana, contención, prevención y erradicación del acoso o violencia escolar en todas sus manifestaciones que contemplen la participación de los sectores público, privado y social, así como indicadores y mecanismos de seguimiento, evaluación y vigilancia. 2. Desarrollar actividades de capacitación para servidores públicos y para el personal administrativo y docente. 3. Establecer mecanismos gratuitos de atención, asesoría, orientación y protección de niños y niñas y adolescentes, involucrarlos en una situación de acoso o violencia escolar. Y 4, establecer y aplicar las sanciones que correspondan a las personas responsables de planteles educativos, centros de asistencia social, personal docente o servidores públicos que lo realicen, promuevan, propicien, toleren o denuncien actos de acoso o violencia escolar conforme a lo dispuesto en la ley y demás disposiciones aplicables. Si observamos, la Ley de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Tlaxcala ya ordena a las autoridades formar una instancia multidisciplinaria a efecto de afrontar el problema de la violencia escolar y de la misma forma ordena realizar las acciones necesarias para enfrentar el fenómeno. De lo anterior y con la finalidad de armonizar la ley, pero también con el objeto de complementar lo ordenado en los artículos antes expuestos, propongo la creación del Grupo Interinstitucional para la Prevención y el Combate de la Violencia Escolar, y que será el órgano especializado de consulta, análisis, asesoría, seguimiento, evaluación y coordinación en la ejecución de las políticas, planes, acciones en materia de prevención y combate a la violencia escolar. Dicho grupo se conformará por un representante de la Secretaría de Educación Pública, uno de la Secretaría de Salud, uno de la Comisión Estatal de Seguridad, uno de la Procuraduría General de Justicia, uno de la Procuraduría para la Protección de Niñas, Niños y Adolescentes y uno de la Comisión Estatal de Derechos Humanos
y 1 del Sistema del Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Tlaxcala. La designación se hará por el titular de cada dependencia. Dicho grupo será coordinado por el representante de la Secretaría de Educación Pública y será el encargado de realizar las siguientes acciones. Inciso A, reunirse trimestralmente para realizar la consulta, análisis, asesoría, seguimiento y evaluación y de coordinación en la ejecución de las políticas, planes y acciones en materia de prevención y combate a la violencia escolar y de manera extraordinaria cuando sea necesario. Inciso B, coadyuvar con la Secretaría de Educación Pública en el diseño del programa para prevenir, combatir y erradicar la violencia escolar en sus diversas manifestaciones, debiendo contribuir cada institución con la experiencia y conocimiento que detente con relación en el fenómeno de violencia escolar. Inciso C, evaluar y dar seguimiento a las acciones de prevención y combate a la violencia escolar. Inciso D, obtener de forma interinstitucional la información que se derive de las acciones que se realicen en materia de prevención y combate a la violencia escolar con el fin de intercambiarla y así elaborar los diagnósticos que permitan medir el fenómeno de violencia escolar y diseñar las políticas públicas o perfeccionarlas que atiendan de manera eficaz tal problema. Inciso E, fungir como grupo de consulta, asesoría, análisis y difusión periódica de informes, estudios y diagnósticos relativos a la violencia escolar. Inciso F, facilitar la generación de sistemas y bases de datos para la medición de la incidencia de la violencia en el entorno escolar. Inciso G, realizar las acciones necesarias tendientes a prevenir y combatir la violencia escolar con respecto a los derechos humanos, procurando conjugar con ello la participación de los diversos sectores de la sociedad. Inciso H, detectar el grado de incidencia de la violencia escolar en cada región del Estado, en el municipio, en cada nivel educativo y en cada escuela, para enfocar las acciones correspondientes de manera acorde. Inciso I, elaborar un informe anual de las estadísticas de violencia en el entorno escolar, debiendo presentarlo ante la Secretaría de Educación Pública del Estado, en el que constarán los resultados obtenidos en la prevención y combate de la violencia escolar. Inciso J, realizar capacitación interinstitucional a servidores públicos, autoridades escolares y personal administrativo escolar en relación a las causas de su origen y efectos y desde la perspectiva de la familia, de la salud, de la comisión del delito y de la seguridad pública, así como difundir la presente ley para su conocimiento. Inciso K, servir como un órgano de consulta para el Sistema Estatal de Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. Inciso I, establecer mecanismos para la prevención, atención, canalización de los casos de maltrato, perjuicio, daño, agresión, abuso o cualquier otra forma de violencia en contra de niñas, niños y adolescentes que se susciten en los centros educativos. M, proponer el perfeccionamiento de protocolo de actuación contra la violencia escolar contenido en la ley para prevenir, combatir la violencia escolar en el Estado de Tlaxcala, en base a la información y experiencia obtenida. Inciso N, las previstas en el artículo 60 de la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Tlaxcala. Por último, y con la finalidad de resaltar la importancia de dicho grupo interinstitucional, quisiera precisar que una vez que entró en vigor la ley objeto del presente proyecto de reforma, la suscrita me di a la tarea de poner en marcha, dentro del ámbito de mis facultades, el programa piloto para prevenir y combatir la violencia escolar. Dicho programa se puso en marcha del 3 de diciembre del 2015 al 3 de mayo del 2016 en 11 instituciones educativas comprendidas dentro del Distrito 2 Electoral Federal del Estado de Tlaxcala, con el objetivo de difundir la ley para prevenir y combatir la violencia escolar en el Estado de Tlaxcala, en la comunidad estudiantil, tanto a nivel básico como medio superior, así como identificar la presencia de la violencia escolar. En la aplicación del programa piloto se contó con la participación de distintas instituciones públicas, tales como DIF, la Secretaría de Educación Pública, la Comisión Estatal de Derechos Humanos, entre otras. De las actividades realizadas en la comunidad estudiantil se pudo detectar que de cada 10 alumnos, 1 manifestó haber incurrido en violencia escolar y 2 de cada 10 refirieron haber sido víctimas de dicha violencia y 5 de cada 10 afirmaron ser espectadores. A su vez, cabe destacar que en dicho programa se contó con la participación de docentes, quienes también afirmaron tener conocimiento de la presencia de violencia escolar en las instituciones educativas,
donde laboran en un rango de 2 de cada 10 docentes. Pero aún más, en los resultados de la instrumentación del programa en cita, se pudo obtener, entre otros aspectos, que los docentes sugieren más capacitación en el tema de acoso escolar, tanto a ellos como a padres de familia y alumnos. De lo anterior me permito anexar a este proyecto una impresión que consiste de manera pormenorizada de un informe sobre la propuesta en marcha de un programa citado. Lo anterior lleva a sustentar a la suscrita que si las actividades realizadas dentro del programa piloto antes descrito se realizaran de forma generalizada, es decir, en toda la entidad y en donde participan todas las instituciones involucradas con el tema, y que éstas sean acciones sostenidas o permanentes, como resultado se tendrá que el Estado de Tlaxcala realice de manera efectiva e integral acciones en materia de prevención y combate a la violencia escolar. Es por ello de la importancia del Grupo Interinstitucional para la Prevención y el Combate a la Violencia Escolar, que a través de las tareas encomendadas en la ley podrá hacer real esa prevención y combate. En ese tenor y en el ejercicio de la facultad que me confieren los artículos 46, fracción primera y 48 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, 9 y 10, fracción segunda de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala, someto a la consideración de esta honorable Asamblea Legislativa la siguiente iniciativa de decreto, por el que se reforman los artículos 2, fracción 1, fracción primera, segunda, cuarta y quinta, 4, 6, 7, artículo 17, fracciones quinta y séptima, 22 de su texto inicial, el inciso E de la fracción quinta del artículo 27 de la denominación del capítulo primero del título tercero, 29, 30, 34, 35, la fracción novena del artículo 36, y se derogan los artículos 31 y 32 y segundo, tercero y cuarto transitorios de la ley para prevenir y combatir la violencia escolar en el Estado de Tlaxcala, quedando de la siguiente forma. Artículo 2. La aplicación de esta ley tiene como fines: primero, garantizar el derecho a la vida, a la supervivencia y al desarrollo. Segundo, garantizar el derecho de prioridad. Tercero, garantizar el derecho de igualdad y no ser discriminado. Cuarto, garantizar el derecho a una vida libre de violencia y a la integridad personal. Quinto, garantizar el derecho a la educación. Sexta, séptima y octava quedan igual. Artículo cuarto. La violencia escolar es toda acción u omisión intencionadamente dañina ejercida entre miembros de la comunidad educativa y que se produce dentro de los espacios físicos que son propios a esta, o bien en otros espacios directamente relacionados, por tanto se puede presentarse dentro o fuera de la institución educativa. Artículo 6. El acoso escolar es una forma específica de la violencia escolar y que consiste en la intimidación o maltrato entre escolares, de forma repetida o mantenida en el tiempo, con la intención de humillar y someter abusivamente a una víctima indefensa a través de agresiones físicas, verbales, psicológicas y o sociales. Artículo 7. Los rasgos que distinguen o identifican al acoso escolar son los siguientes. A. Las partes involucradas en esta forma de violencia escolar son: primero, el acosador o agresor es quien ejerce la violencia. Segundo, la víctima del acceso o abuso es quien recibe la agresión. Tercero, el espectador es el que presencia las agresiones. Inciso B, sus características son: 1. Generalmente a que el acosador suele estar en una posición de superioridad frente al acosado. Segundo, se repite y prolonga con el riesgo de hacerse cada vez más grave. Tercero, no hay provocación previa por parte de la víctima. Cuarto, hay iniciación o falta de solidaridad por ignorancia o pasividad de los alumnos que rodean a los agresores y a las víctimas, sin intervenir directamente. Quinto, comprende diversos tipos de conducta violenta, generalmente con agresiones de tipo físico, psicológico, social y verbal. Artículo 17. Son autoridades competentes para la aplicación de esta ley, fracción de la primera a la cuarta quedan igual. La quinta, la Procuraduría para la Protección de Niñas, Niños y Adolescentes. Sexta,
queda igual. Séptima, el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Tlaxcala y octava queda igual. Artículo 22. Corresponde a la Procuraduría para la Protección de Niñas, Niños y Adolescentes. De la fracción primera a la cuarta queda igual. El artículo 27 de la fracción primera a la quinta queda igual. El inciso A, B, y C y D quedan igual. Inciso E, violencia familiar. Del AFG, H, I, J, K quedan igual. Fracción sexta, séptima, octava, novena, décima primera a la 18ª quedan igual. Título tercero, capítulo primero, del Grupo Interinstitucional para la Prevención y el Combate de la Violencia Escolar. Artículo 29. El Grupo Interinstitucional para la Prevención y el Combate de la Violencia Escolar es el órgano especializado de consulta, análisis, asesoría, seguimiento y evaluación y de coordinación en la ejecución de las políticas, planes y acciones en materia de prevención y combate a la violencia escolar. Se conformará por un representante de la Secretaría de Educación Pública, uno de la Secretaría de Salud, uno de la Comisión Estatal de Seguridad, uno de la Procuraduría General de Justicia, uno de la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, uno de la Comisión Estatal de Derechos Humanos y uno del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia en el Estado de Tlaxcala. La designación del representante se hará por el titular de cada dependencia. Artículo 30. El Grupo Interinstitucional para la Prevención y el Combate de la Violencia Escolar estará coordinado por el representante de la Secretaría de Educación Pública y será el encargado de realizar las siguientes acciones. Primera, reunirse trimestralmente para realizar la consulta, análisis, asesoría, seguimiento, evaluación y coordinación en la ejecución de las políticas, planes y acciones en materia de prevención y combate a la violencia escolar y de manera extraordinaria cuando sea necesario. Segundo, coadyuvar con la Secretaría de Educación Pública en el diseño del programa para prevenir, combatir y erradicar la violencia escolar en sus diversas manifestaciones, debiendo contribuir cada institución con la experiencia y conocimiento que detente con relación en el fenómeno de la violencia escolar. Tercero, evaluar y dar seguimiento a las acciones de prevención y combate a la violencia escolar. Cuarto, obtener de forma interinstitucional la información que se derive de las acciones que se realicen en materia de prevención y combate a la violencia escolar con el fin de intercambiarla y así elaborar los diagnósticos que permitan medir el fenómeno de la violencia escolar y diseñar políticas públicas o preferenciarlas que atiendan de manera eficaz tal problema. Quinta, fungir como grupo de consulta, asesoría, análisis y difusión periódica de informes, estudios y diagnósticos relativos a la violencia escolar. Sexta, facilitar la generación de sistemas y base de datos para la medición de la incidencia de la violencia en el entorno escolar. Séptima, realizar las acciones necesarias tendientes a prevenir y combatir la violencia escolar con respecto a los derechos humanos, procurando conjugar con ello la participación de los diversos sectores de la sociedad. Octavo, detectar el grado de incidencia a la violencia escolar en cada región del Estado, en cada municipio, en cada nivel educativo y en cada escuela, para enfocar las acciones correspondientes de manera acorde. Novena, elaborar un informe anual de las estadísticas de violencia en el entorno escolar, debiendo presentar ante la Secretaría de Educación Pública en el Estado. En él constarán los resultados obtenidos en la prevención y combate a la violencia escolar. Décimo, realizar capacitación interinstitucional a servidores públicos, autoridades escolares y personal administrativo, padres de familia y estudiantes en materia de violencia escolar, en relación a las causas de su origen y efectos, y desde la perspectiva de la familia, de la salud, de la comisión del delito y de la seguridad pública, así como difundir la presente ley para su conocimiento. Fracción décima primera. Servir como órgano de consulta para el Sistema Estatal de Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. Decimosegunda, establecer mecanismos para la prevención, atención y canalización de los casos de maltrato, perjuicio, daño, agresión, abuso o cualquier otra forma de violencia en contra de las niñas y niños y adolescentes que se suscite en los centros educativos. Decimotercera, proponer el perfeccionamiento del protocolo de actuación contra la violencia escolar contenido en la ley para prevenir, combatir la violencia escolar en el Estado de Tlaxcala, en base a la información y experiencia obtenida. Decimocuarta, las previstas en el artículo 60 de la Ley de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes para el Estado de Tlaxcala.
Artículo 31 se deroga. Artículo 32 se deroga. Artículo 34. Para el diseño de este programa, la Secretaría de Educación Pública procurará la participación de los diversos sectores de la sociedad, sin perjuicio de la intervención del Grupo Interinstitucional para la Prevención y el Combate de la Violencia Escolar. Artículo 35. La ejecución del programa corresponderá a la Secretaría de Educación Pública. Sin embargo, los integrantes del Grupo Interinstitucional para la Prevención y el Combate de la Violencia Escolar deberán participar de igual forma en su ejecución desde el ámbito de sus atribuciones. Artículo 36. Las disposiciones del programa tendrán carácter obligatorio y contendrán, fracción de la 1 a la 8ª, quedan igual, y 9ª. Las demás acciones que el Grupo Interinstitucional para la Prevención y el Combate de la Violencia Escolar considere pertinentes de acuerdo con los conocimientos adquiridos en la atención de este fenómeno. Artículo 2, transitorio se deroga. Artículo 3, transitorio se deroga. Artículo 4, transitorio se deroga. Transitorios. Artículo 1. La presente reforma entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado. Artículo 2. La Secretaría de Educación Pública del Estado deberá diseñar el programa para prevenir y combatir la violencia escolar, con la colaboración del Grupo Interinstitucional para la Prevención y el Combate a la Violencia Escolar dentro de los 120 días posteriores a la fecha en que inicie la vigencia de esta ley. Artículo 3. El secretario de Educación Pública en el Estado de Tlaxcala nombrará, dentro de los 30 días hábiles siguientes a la entrada en vigor de esta reforma, al representante que formará parte y coordinará el Grupo Interinstitucional para la Prevención y el Combate de la Violencia Escolar. Dentro de los 15 días hábiles siguientes al de su nombramiento, el representante de la Secretaría de Educación Pública del Grupo Interinstitucional para la Prevención y el Combate de la Violencia Escolar procederá a solicitar a los titulares de las dependencias enunciadas en el artículo 29 de esta ley, realicen dentro del término de 5 días hábiles el nombramiento de sus representantes que formarán parte del Grupo Interinstitucional para la Prevención y el Combate de la Violencia Escolar. Conformado el Grupo Interinstitucional para la Prevención y el Combate de la Violencia Escolar, el representante de la Secretaría de Educación Pública procederá a convocar a todos los representantes a la primera reunión trimestral a efecto de dar cumplimiento a las acciones encomendadas en esta ley. Las reuniones del Grupo Interinstitucional para la Prevención y el Combate de la Violencia Escolar se llevarán a cabo en las instalaciones de la Secretaría de Educación Pública del Estado, por lo que se les deberá otorgar todas las facilidades para cumplir con sus acciones. Al Ejecutivo para que lo sancione y mande publicar, dado en la Sala de Sesiones del Palacio Juárez, recinto oficial del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, a los 18 días del mes de agosto del 2016. Atentamente, diputada Juana de Guadalupe Cruz Bustos, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. Es cuanto, señor presidente. Muchas gracias, diputada. De la iniciativa dada a conocer, túrnense a las Comisiones Unidas de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología y a la de Puntos Constitucionales, Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos para su estudio, análisis y dictamen correspondiente. Para continuar con el siguiente punto del orden del día, se pide a la ciudadana diputada María Angélica Zárate Flores proceda a dar lectura de la iniciativa con proyecto de decreto por el que se adicionan los párrafos 10º, 11º y 12º al artículo 20 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala. Proceda, diputada. Gracias. Con su permiso, diputado presidente, con la venia de mis compañeras diputadas y compañeros diputados, de los medios de comunicación y del público que nos acompaña en esta tarde. Honorable Asamblea, la que suscribe diputada María Angélica Zárate Flores, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 46, fracción primera y 48 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala y artículo 114 del Reglamento Interior del Congreso del Estado de Tlaxcala, me permito proponer ante esta soberanía la iniciativa con proyecto de decreto mediante la cual propongo la adición de los párrafos 10º, 11º y 12º al artículo 20 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, expresando la siguiente exposición de motivos.
Primero, mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de junio de 2011, se reformaron diversos artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de derechos humanos, estableciendo diversos temas de interés, destacando los siguientes. Inciso A, la denominación del capítulo primero del título primero de la Constitución cambia, dejando atrás, al menos en parte, el anticuado concepto de garantías individuales. A partir de la reforma se llama de los derechos humanos y sus garantías. La expresión derechos humanos es mucho más moderna que la de garantías individuales y es la que se suele utilizar en el ámbito del derecho internacional. Inciso B, el artículo primero constitucional, en vez de otorgar los derechos, ahora simplemente los reconoce. A partir de la reforma se reconoce que toda persona goza de los derechos y de los mecanismos de garantía reconocidos tanto por la Constitución como por los tratados internacionales. Inciso C, se incorpora la figura de la interpretación conforme al señalarse que todas las normas relativas a derechos humanos, del rango jerárquico que sea, se deberán interpretar a la luz de la propia Constitución y de los tratados internacionales. Inciso D, se incorpora el principio de interpretación pro persona. Este principio supone que cuando existan distintas interpretaciones posibles de una norma jurídica, se deberá elegir aquella que más proteja al titular de un derecho humano. Y también significa que cuando en un caso concreto se puedan aplicar dos o más normas jurídicas, el intérprete debe elegir aquella que igualmente proteja de mejor manera a los titulares de un derecho humano. Inciso E, se señala la obligación del Estado mexicano en todos sus niveles de gobierno, sin excepción, de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos. Inciso F, las obligaciones de las autoridades mexicanas en materia de derechos humanos deberán cumplirse a la luz de los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad de los derechos. Inciso G, precisa que el Estado mexicano debe prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones de derechos humanos. Inciso H, se establece en el artículo 18 que el respeto a los derechos humanos es una de las bases sobre las que se debe organizar el sistema penitenciario nacional, junto con el trabajo, la capacitación para el mismo, la educación, la salud y el deporte. Mediante este nuevo añadido al párrafo primero del artículo 18 constitucional, la reforma del 10 de junio de 2011 subraya que en nuestras cárceles se deben respetar los derechos humanos y que no puede haber un régimen penitenciario compatible con la Constitución que permita la violación de tales derechos. La privación de la libertad de la que son objeto las personas que delinquen no justifica en modo alguno que se violen sus derechos humanos, ni por acción ni por omisión de las autoridades. Inciso I, se adiciona la fracción 10ª del artículo 89 constitucional para efecto de incorporar como principios de la política exterior del Estado mexicano, la cual corresponde desarrollar al presidente de la República el respeto, la protección y promoción de los derechos humanos. Esto implica que los derechos humanos se convierten en un eje rector de la diplomacia mexicana y que no se puede seguir siendo neutral frente a sus violaciones. Si se acreditan violaciones de derechos humanos, México debe sumarse a las condenas internacionales y aplicar las sanciones diplomáticas que correspondan según el ordenamiento jurídico aplicable. Inciso J, se faculta a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos para realizar la investigación de violaciones graves de derechos humanos. El ejercicio de dicha facultad se puede dar cuando así lo considere la Comisión o cuando sea solicitado por el presidente de la República, el gobernador de un estado, cualquiera de las cámaras del Congreso de la Unión, las legislaturas locales o el jefe del gobierno del Distrito Federal. Fracción segunda. Desde la reforma constitucional señalada, la Comisión Nacional de Derechos Humanos se ha ocupado de dar seguimiento a los procesos de armonización legislativa que se han llevado a cabo en todos los estados de la República, así como en la Ciudad de México, para ajustar los respectivos órdenes jurídicos a los términos de la Constitución Federal y de los tratados internacionales en materia de derechos humanos. Lo anterior en uso de las facultades que le otorga el artículo 6,
fracción octava y 13ª de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, que prevén que la citada comisión puede proponer a las diversas autoridades del país que en el exclusivo ámbito de su competencia promuevan los cambios y modificaciones de disposiciones legislativas y reglamentarias, así como de prácticas administrativas que a su juicio redunden en una mejor protección de los derechos humanos, así como formular programas y proponer acciones en coordinación con las dependencias competentes que impulsen el cumplimiento dentro del territorio nacional de los tratados, convenciones y acuerdos internacionales signados y ratificados por México en materia de derechos humanos. Fracción tercera. Para cumplir con dicha encomienda, la Comisión Nacional de Derechos Humanos creó la plataforma de seguimiento a la armonización normativa de los derechos humanos, que es un sistema que permite medir la cobertura constitucional y legal que sustenta la protección, defensa, promoción y observancia de los derechos humanos a través de un análisis cualitativo y cuantitativo sobre el avance de la armonización normativa de los mismos en los ámbitos federal y estatal. En la citada plataforma implementada por el Ombudsman Nacional, se indica que de las 21 disposiciones reformadas, solo 11 disposiciones jurídicas deben armonizarse en todas las constituciones estatales, de tal manera que, de acuerdo a la información que ofrece dicho instrumento, solo los estados cuyas constituciones reflejan un grado de armonización del 100% son 12. Baja California Sur, Ciudad de México, Coahuila, Colima, Durango, Guanajuato, Hidalgo, Jalisco, Oaxaca, Sinaloa, Yucatán y Zacatecas. En tanto que en el estado de Tlaxcala tiene un avance del 90.9% a la armonización legislativa, quedando pendiente únicamente la obligación del Estado de organizar el sistema penitenciario sobre la base del respeto a los derechos humanos, por lo que se hace necesaria la adición que propongo al artículo 20 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala para cumplir al 100% y con cabalidad con nuestra encomienda legislativa y de esa manera fortalecer el sistema de derecho en nuestra entidad en materia de derechos humanos. Por lo antes fundado y motivado, me permito someter a la consideración de esta soberanía la presente iniciativa con proyecto de decreto. Artículo único, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 45, 47, 54, fracción 59 y 120 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, 3, 5, fracción primera, 6, 7, 9, fracción segunda, y 10, apartado A, fracción primera de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, se adicionan los párrafos 10º, 11º y 12º al artículo 20 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala para quedar como sigue. Artículo 20, los primeros párrafos quedan igual. Siguientes, solo por delito que merezca pena privativa de libertad habrá lugar a prisión preventiva. El sitio de esta será distinto al destinado para la extinción de las penas y ambos estarán completamente separados. El sistema penitenciario se organizará sobre la base del respeto a los derechos humanos, del trabajo, la capacitación para el mismo, la educación, la salud y el deporte como medios para lograr la reinserción del sentenciado a la sociedad y procurar que no vuelva a delinquir, observando los beneficios que para él prevé la ley. Para tal efecto, las mujeres comportarán sus penas en lugares separados de los destinados a los hombres. El Estado podrá celebrar convenios para que los sentenciados por delitos del ámbito de su competencia extingan las penas en establecimientos penitenciarios dependientes de una jurisdicción diversa. Artículos transitorios. Artículo primero. En términos de lo previsto por el artículo 120 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, remítase el presente decreto a los 60 ayuntamientos del Estado para la aprobación de las adiciones de carácter constitucional contenidas en el mismo. Artículo segundo. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el periódico oficial del Gobierno del Estado de Tlaxcala. Artículo tercero. Se derogan todas aquellas disposiciones que se opongan al contenido del presente decreto, dado en la sala de sesiones del Palacio Juárez, recinto oficial del Poder Legislativo del Estado, a los 16 días del mes de agosto del año 2016. Diputada María Angélica Zárate Flores. Es cuanto, diputado presidente. Muchas gracias, diputada. De la iniciativa dada a conocer, túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales, Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos para su estudio, análisis y dictamen correspondiente. Continuando con el siguiente punto del orden del día, se pide a la Secretaría proceda a dar lectura a la correspondencia recibida por este Congreso. Correspondencia, 18 de agosto del 2016.
Oficio que dirige el licenciado José Alejandro Aguilar López, presidente municipal de Huamantla, al profesor Leonardo Ernesto Ordóñez Carrera, secretario de Gobierno, a través del cual le solicita una reunión regional de vinculación interinstitucional. Oficio que dirige la licenciada Katy Verónica Valenzuela Díaz, síndico municipal de Tlaxcala, a través del cual solicita la revocación del mandato del licenciado Adolfo Escobar Jardines, presidente municipal de Tlaxcala. Escrito que dirige Pedro Bañuelos Morales, representante de los ciudadanos de la comunidad de San Diego Metepec, al licenciado Adolfo Escobar Jardines, presidente municipal de Tlaxcala, a través del cual le solicita se le informe acerca de todas y cada una de las cuestiones relacionadas con el recurso producto de la cesión de derechos de una fracción del terreno comunal denominado San Gregorio. Es cuanto, presidente. Gracias, secretario. Continuando con el siguiente punto del orden del día, se pide de la correspondencia recibida con fundamento en la fracción octava del artículo 48 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, se acuerda del oficio que dirige el presidente municipal de Huamantla, túrnese a la Comisión de Asuntos Municipales para su atención. Del oficio que dirige la síndico municipal de Tlaxcala, túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales, Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos para su estudio, análisis y dictamen correspondiente. Del escrito que dirige el representante de Ciudadanos de la Comunidad de San Diego Metepec, túrnese a la Comisión de Asuntos Municipales para su atención. Para desahogar el siguiente punto del orden del día, se concede el uso de la palabra a los diputados que deseen referirse a asuntos de carácter general. En vista de que ningún diputado desea hacer uso de la palabra, se procede a dar a conocer el orden del día para la siguiente sesión. Punto número 1, lectura del acta de la sesión anterior. Punto número 2, lectura de la correspondencia recibida por este Congreso del Estado. Punto número 3, asuntos generales. Agotado el contenido del orden del día propuesto, siendo las 14:35 del día 18 de agosto de 2016, se declara clausurada esta sesión y se cita para la próxima, que tendrá lugar el día 23 de agosto de 2016 en esta misma sala de sesiones del Palacio Juárez, recinto oficial del Poder Legislativo, a la hora señalada en el reglamento.